Bueno, un discurso sumamente largo, hay cosas que se repiten de discursos anteriores, es decir, que es la misma temática de unir lo que ha pasado, lo que han hecho, lo que se ha quedado por hacer en los últimos 6 años, vamos a decir, y retomarlo como avances o como, no decir que no se ha cumplido, sino que se está avanzando, es decir, metas troncas, para decir como un ejemplo. Que se repite con el tema educación, con el tema salud, se repite en todos los sentidos. Es decir, una de las cosas que hablábamos esta mañana con relación a las preguntas que Danilo tenía que responder era todo el tema de las 600 escuelas que, por ejemplo, para poner un ejemplo puntual, 600 escuelas que estaban previstas que se debían entregar el año pasado. Es decir, que era una de las cosas que ahora tenían que decir, hay 600 escuelas hechas. Bueno, pues resulta que no, hay 149 escuelas. 129 escuelas. Entonces, no estamos hablando de qué cumplimos, sino qué medio se hizo. Un discurso con muchos vacíos. Está todo el tema Danilo sigue hablando de reducción de pobreza, hablaba sobre el panorama social de la CEPAL, que medio tergiversó la cifra, porque hablaba de que sí, si bien es cierto que el panorama dice que hay una reducción de la pobreza monetaria, pero también el panorama hace mucho enfoque de que hay un aumento de la desigualdad en República Dominicana. Es decir, el panorama en eso es sumamente tajante, diciendo que en República Dominicana los niveles de desigualdad siguen en aumento. Entonces, no podemos hablar de reducción de pobreza así, dejándolo a sola, sin decir lo que pasa, es decir, la gente no tiene acceso a garantizar servicios básicos y cada vez más la brecha entre ricos y pobres es más amplia, es decir, la concentración de poder político y económico en este país cada año se encrudece. Es decir que en realidad no se vislumbra, no se ve la conexión con la realidad de esas cifras que se presentan, ese desarrollo económico y esa reducción de la pobreza, eso no se nota, no se ve. Bueno, ahí la cuestión está en que, primero, es la misma narrativa de año tras año, eso no cambia, es el preámbulo macroeconómico y luego una serie de resultados que nunca dejan de ser parciales y de que siempre se constituyen en promesas que cada año se van prolongando. Crecimiento económico. Esa cifra de crecimiento económico de la cual está hablando el presidente de la República no resisten una prueba antidumping. Primero, el presidente de la República está hablando de crecimiento que se sostiene en gran medida en base al peso del endeudamiento público anual y de los dólares que entran a la economía y que sustentan gran parte del dinamismo, entre comillas, que él alega anualmente. ¿Qué sectores están creciendo? Pues es que hay que entender, señores, que se puede hacer crecer la economía, por ejemplo, incentivando inversión extranjera, que básicamente es bajos salarios e incentivos fiscales, es decir, exoneraciones de impuestos. Y eso a la larga lo que genera es un ciclo, o lo que reproduce más bien es un ciclo de competitividad hacia la baja. Es decir, tú compites con otros países en función a cuál abarata más o le genera un camino más llano a inversionistas extranjeros para hacer la inversión. Tú también puedes hacer crecer la economía depredando los recursos naturales, como ocurre en el país, haciendo permisos de explotación y concesiones mineras a diestra y siniestra. Ahora es que está anunciando una ley de minería, pero aquí cada permiso de explotación es un contrato a puerta cerrada de tú a tú en función a quién condiciona mejor el paquete para el empresariado. Entonces, en sí, sectores que crecen son los mismos sectores que dependen para su crecimiento más de un sistema de competitividad interno, de cuánto el Estado le va a reducir de impuestos y cuánto le va a bajar en cuanto a los salarios de los trabajadores. Cifras de pobreza, pero a ver, con la pobreza lo que pasa es que el presidente todos los años, él y cualquier otro presidente que venga, cualquiera va a poder hablar de cifras de reducción de la pobreza por un factor muy sencillo. En la metodología de cálculo de la pobreza en este país, pobreza monetaria, computa ingresos en el hogar mayores de 4.800 pesos. Todo el que gana por encima de 4.800 pesos en un hogar
ya sale del listado de la canasta de bienes básicos que están computados en la pobreza. Por eso aquí si cualquiera puede decir 1.500.000, 1.600.000, porque simplemente está computando todo el que está por encima de eso. Y la clase media de la que él habla son ingresos que van desde 11.500 hasta 56.000 pesos. Así cualquiera puede tener una sociedad de clase media. Es decir, nosotros estamos ante una rendición de cuentas que se hace un traje a la medida. Se hace un traje a la medida porque todos los indicadores están en función a esos resultados que quiere proyectar. Si no te da las cuentas para la pobreza, entonces cambia la metodología. Si no te dan las cuentas para el déficit habitacional, entonces cambia la metodología. Si no te dan para el analfabetismo, también la cambia. Es decir, año a año vemos eso de que se hace un traje hecho a la medida. Y la desigualdad, solo para apuntar un último elemento, es, a ver, con la desigualdad el punto más crucial es que en este país lo que se mide es la desigualdad en el ingreso. Y el ingreso en República Dominicana no mide la capacidad de transformarse en riqueza. Y lo que no está haciendo el gobierno es entrevistando, haciendo las encuestas en las 15, 20 familias de este país que tienen el monopolio de la riqueza. Como esas familias, ninguno llenan la encuesta, la ENIC, de ingresos y gastos de los hogares, pues nunca se va a reflejar finalmente qué es cuánto se ha reducido o no la desigualdad, porque no es un asunto de ingreso, es un asunto de riqueza. Y eso el presidente no ha hablado, no habló hoy y no va a hablar en lo que le queda de administración. Y es eso, la repetición de cosas incompletas, incumplidas. El año pasado también habló sobre la entrega del Luis Aybar y el montón de centros hospitalarios que se iban a entregar. Este año vuelve a lo mismo, de que está avanzando, de que se va a hacer, de que en los últimos meses de este año ya va a estar la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar. Bien, gracias. Y el año próximo, en la rendición de cuentas, va a decir lo mismo. Lo que pasó con Punta Catalina. Danilo, en el discurso, volvió a repetir que Punta Catalina, la unidad número 1, va a estar a máxima capacidad en marzo y la número 2 en mayo. Pero eso ya lo dijo en el discurso del año pasado. No hizo una reflexión, nadie le preguntó sobre, bueno, solo nosotros parece que preguntamos, ¿por qué Punta Catalina, que debió iniciar en este año, por qué no ha iniciado? Es decir, ¿cuáles son las razones? Es decir, Mafe y yo, número 1, en la rendición de cuentas pasada, el presidente señaló que Punta Catalina estaba a un 85%. 89%. Es decir, que quedaba un 11%, para poder ponerla en operación. Planta 1 y planta 2. Llegamos hoy al discurso de rendición. No habló de qué por ciento está listo. Dice que ya se inició una transmisión de prueba y que en el mes próximo, en marzo, la unidad número 1 va a estar a toda su capacidad. Y eso es un poco engañoso el dato ahí, porque también lo que está, por lo menos lo que se ha sacado a relucir de los órganos del sector eléctrico, es que va a iniciar con una potencia de 40 megavatios. Si es así, eso es un 1% de todo el sistema eléctrico nacional interconectado, no la tercera parte de todo el sistema como está previsto. Entonces, eso es un punto que requiere un seguimiento seguido y toda la agenda del sector eléctrico, porque no nos olvidemos de lo que ha pasado con el pacto eléctrico hace apenas unos días, que un acuerdo tras bastidores que no se sabe nada hasta el momento en el que se saca, pues entonces nuevamente está en el limbo. Y el presidente de eso no se refiere. Todo el sistema eléctrico en el país y toda la generación de energía merece especial atención. Y ahora más, cuando él cita lo que va a hacer en materia de energía renovable, eso es importante que ojalá suceda, pero teniendo en cuenta lo que ahora mismo está en el parque de generación eléctrica en energía renovable, que pueda de un año a otro incrementar 12 puntos porcentuales, eso es sumamente difícil. Más sin embargo, si solamente está hablando de incentivos que va a dar para que nuevas empresas se instalen, pues eso así cualquiera, pero que realmente eso pueda conectarse al sistema ya es otra cosa. Y yo quisiera sacar dos elementos que tú planteabas al principio. Número 1 es el desarrollo económico que desde hace mucho tiempo la República Dominicana viene reflejando y que los defensores del gobierno establecen que el endeudamiento no es un problema, porque de hecho otras naciones como Japón, Estados Unidos, etcétera, etcétera, tienen una deuda bastante alta. Sí. Y por otro lado, para explicarla,
está el tema del empleo. Claro. ¿Cómo es posible que si el presidente plantea un aumento significativo en las fuentes de empleo, en posiciones de empleo, ¿verdad? Un aumento significativo, todavía seguimos teniendo unos bajos niveles de pobreza y una baja, digamos, una baja intención de la juventud de permanecer en el país? Bueno, altos. Son contrastes. Y ahí en la cifra del empleo también se aplica nuevamente esto del traje hecho a la medida. Porque la cifra de estimación del desempleo también se cambió. Antes teníamos desempleo abierto y desempleo ampliado, que básicamente lo que trataba de recoger era el margen de personas que tal vez responde a una encuesta durante un mes, que no está buscando trabajo y no tiene interés, digamos que está desalentado, pero que en verdad necesita un trabajo. Pero ese margen ahora no se contabiliza. En vez de llamarlo desempleado, lo que se dice es que esa persona es un desalentado o de que esa persona es un trabajador potencial. Sí. Y bajo ese eufemismo, entonces se esconden 3/4 partes de la cifra de desempleo que ahora mismo no se están sacando a relucir por ese cambio en la metodología. Y básicamente lo que hay que hablar aquí cuando se habla de crecimiento económico es finalmente cómo le está llegando eso a la gente. El presidente habla de muchísimas cosas, el año de las exportaciones, pero a ver, primero, las exportaciones es verdad que crecieron un 7%, pero las importaciones crecieron el doble, un 14%. Este fue uno de los años donde el déficit comercial se incrementó a niveles más alarmantes de la última década, más de un 20% el déficit comercial. Y solamente se queda en la cifra de las exportaciones, de cómo aumentaron. Lo otro, las cifras de turismo. A ver, pero es que en turismo están contando tanto lo que son residentes como no residentes, lo que son extranjeros como son los dominicanos ausentes. Y obviamente te va a dar por encima de 7.5 millones de visitantes. Allí lo que habría que ver cuánto realmente son turistas de ingreso o de nuevo ingreso o de ingreso repetido que están llegando al país. Y lo que están haciendo es generalizando data y en función a eso construir una narrativa. Lo mismo con Interior y Policía y esto del incremento del presupuesto. Habla de que ha aumentado de 2012 a 2018 hasta 34.000 millones. Pero es que de eso solo el 41% va a seguridad ciudadana como tal. Y esas son las cosas que, digamos, tú puedes generar toda una narrativa dando las cifras generales y no recibiendo un cuestionamiento, porque en este sistema que tenemos de rendición de cuentas no se permite la interpelación del Poder Ejecutivo. Y un aspecto final, el presidente no entregó el informe del presupuesto consolidado del año 2018, y eso es un mandato constitucional que está y que año a año se violenta. No se entrega un informe completo junto al presupuesto consolidado del año, con lo cual no sabemos cuánto realmente se va a gastar este año. Y si tú preguntabas sobre el tema de empleo, también hay que decir que el empleo que se está creando es un empleo precario. Es decir, la encuesta nacional de fuerza de trabajo dice que el 58% del empleo es un empleo informal. Es decir, esa gente no están dentro de la seguridad social, no están cotizando, no, es decir, no tienen ninguna garantías de ley. Entonces, es una de las cosas que el Estado Dominicano no ha hecho ni siquiera una reflexión interna. ¿Qué tipo de empleo están creando y para qué? ¿Y para quién? ¿Y a quién benefician esos ingresos y esos empleos? Y otra de las cosas como que sí, que generaron ovación y todo el tema, volviendo a la inversión en salud, habla de todos los centros materno-infantiles, pero eso contrasta con el aumento o las altas tasas de muertes infantiles en el país. Es decir, en lo que va de año hablamos de 141 muertes y el año pasado 3.494. ¿Cómo hacemos un equilibrio entre esa supuesta inversión de la que el gobierno remarca y fortalece y la realidad del sistema hospitalario dominicano? Y, por ejemplo, todo el tema del empoderamiento de la mujer y el empoderamiento económico, es decir, vuelve a remarcar el tema de Banca Solidaridad. Es decir, podemos llamar realmente empresaria a una señora que tiene un salón en la sala de su casa. O una paletera. Y que Luis el Gallo le da el programa Moño Bonito. Exacto. Y le inyecta 300 pesos mensuales. Es decir, si eso es empoderamiento de la mujer, si el empoderamiento de la mujer se basa en lo que presta Banca Solidaria, es decir,
¿A dónde? No sé, comparemos como ingresos de esas mujeres que acceden a esos préstamos que son sumamente bajos y que implican utilizar y redoblar todo el tema de trabajo doméstico y de trabajo de cuidado, porque la gran mayoría de esos préstamos van para puestos en sus casas, es decir, no sé, quién tiene la cafetería, quién tiene el salón de belleza, quién tiene el centro de uñas, quién tiene, no sé, el colmadito en su casa, que implica que esas mujeres mientras están haciendo las uñas, están cocinando la habichuela. Entonces, ¿dónde está el empoderamiento real de esas mujeres? Son cifras que realmente no corresponden con la realidad y son inversiones que en términos generales no implican mucho. O sea, ¿entienden ustedes que lo que se ha planteado desde Banca Solidaria y haciendo una ejemplificación, pero con diferencias, las ayudas condicionadas no provocan una movilidad social, no de alguna manera u otra aseguran que eso que tú señalabas, Jovine, de lo que es la escala de pobreza, se pueda mantener retirando ese tipo de ayudas? Para nada. De hecho, miren, el programa de transferencias monetarias, tanto condicionadas como no condicionadas, requeriría una evaluación con fechas de corte que debería de hacerse cada cierto tiempo, cada 3, 4, 5 años, como está pensado el programa. No es para que sea un ingreso permanente y continuo, es para que sea, digamos, un refuerzo para que esas familias que están en situación de empobrecimiento puedan acceder a determinados servicios siempre que el Estado le condicione esa ayuda. Pero el punto es que ese programa nunca ha sido evaluado, no se sabe cuántas familias, porque vamos a ver una cosa, si se está generando, si 1.600.000 personas han salido de la pobreza y todos los años cada vez son más, entonces, ¿por qué eso no es proporcional a una reducción del programa de transferencias monetarias condicionadas, por ejemplo? Porque debe de ir a la par una cosa con la otra. ¿Qué proporción de esas familias están por encima de la línea de pobreza monetaria que alega el gobierno y que por lo tanto pues debería de hacerse un desmonte en ese sentido? Es decir, son aspectos que habría que revisar lo de la política social, de protección social del gobierno dominicano, y más ahora que va a seguir aumentando, porque como sabemos todos, esos programas y esa base de datos del CIUBEN en buena medida también pueden formar parte de un padrón electoral. Y eso también hay que decirlo. Es decir, tú tienes el monopolio de la información, sabes lo que necesita esa persona, sabes dónde se ubica, sabes cuáles son sus necesidades. Tú estás ejerciendo un dominio de la información y una, entre comillas, competencia desleal con otras propuestas, dado que tú tienes la información de primera mano. Y eso, si no se transparenta, pues entonces puede jugar roles determinantes en certámenes electorales próximos. ¿Por qué entienden ustedes que este discurso, de alguna manera u otra, incluye o presenta y muestra tantas inconsistencias? ¿Cuáles entienden ustedes que es el objetivo fundamental de este discurso? Y si hay algo de similitud de este discurso con otros discursos. Y yo creo que más o menos la estructura es la misma, es decir, presentar cifras globales, no profundizar, modificar, Rafa decía, modificar, ajustarlo a la medida, lo que me conviene en un momento X, y apostando al olvido, porque un tema tapa otro. Es decir, Danilo en su discurso habló de un nuevo plan, por ejemplo, de registro tardío para personas que no están en el registro civil, pero ayer o antes de ayer la Junta Central Electoral suspendió el programa Yo Soy, que era el que daba acta de nacimientos tardías, porque hay toda una denuncia de irregularidad, que se hablan de 600.000 actas de nacimiento que nadie sabe. Es decir, eso pasó antes de ayer, y hoy Danilo habla de un nuevo plan. ¿Cómo van a hacer un nuevo plan si no han evaluado el que termina? A mí me parece que Danilo sigue trabajando en su posicionamiento mediático para una posible o no reelección. Es decir, eso todavía está en juego, hay que esperar marzo a ver qué él dice, pero mientras tanto, el objetivo de hoy era reforzar su imagen de una persona que sigue trabajando por la gente, que sigue cercano, que trabaja de lunes a domingo, lo remarcó en varias ocasiones, trabajo de lunes a domingo de forma incansable con la gente, con los cercanos, con el pueblo. No estoy en chisme, no estoy en esto, estoy en trabajo. Bueno, es eso, es crear esa figura de señor que trabaja, que se mantiene preocupado por y para la
ciudadanía, pero que en términos generales y en términos concretos, ese discurso no dice nada, porque lo seguimos diciendo y hay que remarcarlo. Es decir, en República Dominicana la desigualdad aumenta. La gente no puede acceder a satisfacer sus necesidades básicas con lo que ingresa. Entonces, ¿para qué el trabajo de Danilo si no es en función al bienestar de la gente, a la construcción de ese bien común? No importa, porque están trabajando para ellos y por ellos. Es decir, que ese discurso no guarda relación con la realidad, porque o está muy distante de la realidad, porque la mayoría de los dominicanos no están viviendo de esa bonanza, de ese desarrollo económico, de esas riquezas. Evidentemente hay un gran contraste. Solo hay que salir a la calle para darse cuenta de eso. Por un lado, tú hablas de la reducción de la tasa de pobreza, pero cuando tú le preguntas a la gente, 6 de cada 10, su ingreso como tal no le da para llegar a fin de mes. Y hay un tercio de la población que dice que sus ingresos no le dan para comer, siquiera. En un país donde donde se dice que la pobreza extrema es de menos de un 3%, no se corresponde que la tercera parte de la población te esté diciendo que no tiene comida, que no le da para comer. Entonces, evidentemente, yo creo que ese es el elemento de mayor contraste entre lo que dice el traje hecho a la medida, que son las cifras macroeconómicas o de pobreza o de analfabetismo o de empleo o sobre los niveles que hay en el país de desigualdad, a lo que en verdad tú ves cuando le preguntas a la gente en la calle. Totalmente, hay un divorcio total. ¿Consideran ustedes que del discurso estuvo ausente el tema de la corrupción y la impunidad? ¿Y por qué no ha sido tanta importancia a ese acápite tan importante? Y yo no creo que eso sea... Es un tema de interés, es decir... No sé, puede ser que si tú hubiese hecho el discurso, tú pones corrupción e impunidad y transparencia, pero en términos generales, eso no es un tema que le importe al Estado o al gobierno de Danilo Medina. Es decir, todavía, una de las cosas que dijo, y sí lo dijo, que que ya lo había dicho el procurador, que la nueva cárcel de la Victoria se va a construir con los fondos pagados por Embraer, que es la empresa de los supertucanos, y por Odebrecht. Pero... ahí para él yo creo que ahí sí funciona todo el tema de la separación de los poderes del Estado, es decir, no dice nada sobre los temas judiciales que implican eso y obvio que no va a decir nada sobre la participación de su gobierno en esos temas, es decir, el tema corrupción y impunidad y falta de transparencia está ahí bloqueado, es como no se dice, no se toca, ya se está haciendo, que es un tema mediático. No es conveniente. Para nada. ¿Qué va a decir? Que todavía a 2 años de Odebrecht no hay posibilidad alguna de condenar a nadie con ese entuerto que creó la Procuraduría. Eso no lo va a decir en el discurso. Nosotros tenemos en bien común 27 preguntas sobre el discurso que presentamos y compartimos por nuestras redes sociales al principio, antes de que comenzara el discurso. ¿Ustedes entienden que muchas de esas preguntas no fueron respondidas y cuáles ustedes entienden que fueron las que brillaron por su ausencia del discurso? Bueno, yo creo que ninguna fueron respondidas. Son, digamos, todo un listado de aspectos que lo hemos tomado del discurso de rendición de cuentas del año 2018 y que al cabo de un año esperaríamos que fuese parte del anuncio de rendición de cuentas de que se cumplió. Y eso fue una característica muy marcada en el discurso. Solamente se esfuerza por decir lo que cumplió, pero lo que no cumplió está totalmente, simplemente se prolonga en el tiempo, como mencionaba hace un momento María Fernanda. Por ejemplo, nosotros preguntamos con respecto a los asuntos de salud pública vinculados al listado de hospitales que prometió que en 2018 iba a estar terminado, como por ejemplo la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, los 56 hospitales que la OISOE desbarató al mismo tiempo hace más de 3 años y se supone que iban a estar listos en el 2018 y al final pues lo que se ha descubierto es que todavía quedan 20 y de eso todavía hay 6 de hecho que hay que volver a hacer de nuevo.
Hay preguntas de todo tipo, vinculadas también con educación, o sea, todo lo que tiene que ver con el sistema de tanda extendida y con que iban a haber 600 escuelas cuando al final solo hay 122, por ejemplo. Eso es algo que no se tocó en el discurso, simplemente se dice las que entraron en funcionamiento y las que tiene previstas, pero es la prolongación de un rezago que año a año. Un punto importante, ya que mencionábamos lo de las mineras. A ver, aquí, miren, aquí en los últimos 2 años, los ingresos mineros de Barrio y Pueblo Viejo vienen en picada. Y son, para este año 2019, el 50% de lo que estaba previsto en 2017. Y eso no recibe ninguna respuesta. Simplemente habla de las nuevas concepciones mineras que habrá. Pero eso hay que responderlo. ¿Cómo es posible que ante un precio internacional del metal a nivel en el exterior que no ha sufrido una reducción significativa como para reducir en un 50% los ingresos del Estado por concepto de la mina, cómo es posible que al día de hoy los ingresos sean la mitad? Eso es un punto que preguntamos y que entendíamos que cuando se hubiese referido a las minas, pues lo iba a tocar, pero lo que habló fue de la ley para evitar hacer los contratos a puerta cerrada que se tiene. Y así como citamos eso, el cuatrenio del agua, pero en serio, el cuatrenio del agua, todavía se puede hablar de eso, señores. Miren, acá es importante todas las inversiones que se están haciendo en el sector, pero eso no está alterando, no está llegando, digamos, a que cambie la situación en los últimos 4 o 5 años para la población. Todavía hay que salir a buscar agua. Casi la mitad de la población tiene que salir a buscar agua fuera de la casa. Cuando quiere beber agua, tiene que comprarla. No se puede hablar de agua potable. Eso tenemos que sacarlo incluso nosotros mismos de nuestra narrativa. No es agua potable, porque usted tiene que comprar un botellón, pagar 80 pesos, gastar 6,000 pesos mensual. ¿Para qué? Para poder ingerir agua. Y eso, en un cuatrenio del agua, se entendería que se corregiría. De hecho, el director de la CAS, que creo que es candidato ahora, ese señor se paró hace unos meses, se bebió un vaso de agua, creo que en la zona colonial, y dijo que el agua sí puede tener potabilidad, pero, o sea, nosotros tenemos en verdad una deuda histórica con uno de los principales condicionantes de la desigualdad, que es el agua en el país. Eso es una pregunta que no fue respondida. Y hay muchísimas otras sobre el empleo, sobre la seguridad pública, también sobre la desigualdad, sobre las exportaciones que ya nos hemos referido, sobre este año de la innovación y la competitividad, etcétera, que se pueden seguir a través de nuestras redes y que puede ser que sean contestadas en algún momento de lo que queda de administración. Y, por ejemplo, como varias cosas. Es decir, una de las cosas que Danilo enfocaba en el discurso y que hablábamos esta mañana sobre el tema de turismo y seguridad era que 3 de los emisores de turistas habían hecho alertas a sus turistas sobre las visitas en República Dominicana. Y Danilo alababa todo el tema del flujo turístico, Ottawa, Puerto Plata. ¿Qué pasa con eso? Si Canadá nos acaba de meter en una lista de que no es tan seguro viajar a República Dominicana. Y por ejemplo, otra de las cosas que, bueno, Danilo en el último mes le ha gustado mucho todo el tema de trabajo del futuro. No sé, pero vamos a hablar realmente de qué implica trabajo del futuro en República Dominicana cuando el 60% de los jóvenes se quiere ir. ¿A qué trabajo del futuro pueden aplicar esos jóvenes? ¿Con cuáles insumos? ¿Bajo cuáles infraestructura? Es decir, República Digital, aparte de que toda la institucionalidad del gobierno se puede conseguir en la red en términos reales, cómo eso se vive, cómo él o la joven dominicano puede pensar en otros tipos de trabajo, cuáles son los accesos reales que tiene a ese trabajo de futuro,